Es un montón más de El Círculo Rojo. La verdad del poder O el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. El discurso de Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso fue ante todo un discurso de guerra cultural con 40 grados de fiebre. No por capricho retórico del presidente, sino porque cuando el gobierno no puede exhibir resultados consistentes, la épica inflamada, pasa a ocupar el lugar de la política. Hoy, la economía real, le devuelve permanentemente, casi a diario, reveses al gobierno. Una industria frenada, empleo privado en retroceso, tensiones abiertas con la Unión Industrial Argentina y un clima internacional que se vuelve, cada vez más explosivo. En ese cuadro, además, se mete un factor que agrava todo. La guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán y sus efectos en el precio de la energía, del transporte, en los precios internacionales en general. Si el conflicto se prolonga o se profundiza, el mundo entra en una fase de shocks, seguramente más frecuentes y más caros. Y Argentina, con su estructura productiva dañada y su mercado interno golpeado, no está en condiciones de surfear esa ola con estabilidad. Los precios del petróleo, para tomar un ejemplo, reaccionaron con fuerza estos días y distintos análisis ya señalan subas relevantes, en torno al 14%. Subió el dólar en la Argentina, subió el riesgo país. Se habla de un riesgo de un vuelo a la calidad de los activos, o sea que vayan nuevamente hacia los Estados Unidos por este pánico general que genera la guerra. En ese contexto, Milei eligió redoblar el tono. Enfrentar, insultar, dividir, lo de siempre. Hacer de la sesión inaugural un escenario para reafirmar identidades, para señalar enemigos, para insistir con el libreto de la casta y la moralización del país. En la superficie eso ordena a su base política. Debajo funciona como una cortina de humo. Cuando la macro, de la que tanto hablan, deja de ser un activo confiable y la microeconomía se vuelve una colección de malas noticias, cierres, despidos, derrumbe en las ventas, la batalla cultural pretende disciplinar lo real a fuerza de narrativa. Los datos que vienen circulando en los medios marcan un panorama nítido. Estancamiento fabril, caída de la actividad de buena parte del entramado industrial. La UIA difundió información donde registra que hubo un retroceso de producción y ventas en más de la mitad de las plantas relevadas. Además, escaló el conflicto político directo con el presidente, reclamando respeto y ubicando la discusión en un plano que excede la coyuntura, sino en torno a qué modelo de país se está construyendo. A esto se suma un termómetro que rara vez miente: el mercado de trabajo. Informes recientes señalan la destrucción del empleo privado en la mayoría de las provincias, con la excepción de alguna, quizás en Neuquén. Y como si faltara una pieza para completar el rompecabezas, el gobierno avanzó en la promulgación de la reforma laboral. Ahora bien, en este contexto, la principal novedad política no está solo del lado del oficialismo. Está del otro lado, o mejor dicho, está arriba. Lo novedoso es la activación y puesta en movimiento de un sector del bloque de clases dominantes, expresado de manera visible en la queja de la UIA y en el reclamo de diálogo, que el propio Milei dinamita, ¿no?, con su estilo, que empieza a pensar algo más que un comunicado. Empieza a pensar una estrategia. La pregunta que se hace no es ni moral, ni cultural, ni siquiera es ideológica. Es política y de poder. ¿Qué pasa si el experimento libertariano llega a un límite de sustentabilidad? ¿Qué pasa si la combinación de recesión industrial, deterioro del empleo, conflictividad social y shocks externos vuelve inviable el plan del gobierno? ¿Qué se construye después? Ahí aparece la cuestión del postmileísmo como posible idea de recambio.
Post en dos sentidos, porque vendría después, sí, pero porque no necesariamente viene a desarmar las bases del modelo. Más bien tiende a conservar las coordenadas estructurales y a administrar sus efectos. Este fue un mecanismo clásico que se usó en múltiples experiencias, gobiernos que suceden a un ciclo de ofensiva neoliberal y que, aún presentándose como nuevos o moderados, no revierten el núcleo duro. Una suerte de normalización política del nuevo subsuelo de derechos. En Argentina lo vimos tras Macri, el recambio que prometía volver mejores, terminó gestionando el corset heredado, deuda, dependencia, condicionamientos, sin tocar los resortes decisivos. Y a escala internacional, la referencia a Margaret Thatcher y a Tony Blair ilustra el mismo fenómeno. El después que consolida el antes. Lo ordena institucionalmente y le baja la estridencia. La música cambia, pero la partitura conserva compases enteros. Que esto se esté cocinando no es una conjetura abstracta. Hay señales concretas. Por ejemplo, Miguel Pichetto, que levantó mucho la voz, en algún momento parte del Frente de Todos, después candidato a vicepresidente de Macri, volvió a enunciar la necesidad de un armado amplio del peronismo y de recomposición de una oferta para disputar 2027. Hay movimientos en el sistema mediático y los editorialistas con peso comienzan a instalar esta idea del frente para un recambio responsable. Y hay sectores que, sin romper con Milei, hoy se reservan la posibilidad de armar mañana. ¿Tendrán éxito? Bueno, no está escrito. Un armado post, digámoslo así, necesita varias condiciones. Que el gobierno se desgaste, que el peronismo acepte reordenarse, que se gestione una transición sin estallidos y sobre todo que el conflicto social no desborde los márgenes. Pero lo importante es que ya se está pensando. Y cuando una fracción del establishment piensa en serio. Piensa cómo preservar intereses, cómo rearmar consensos, cómo reconvertir liderazgos y cómo sostener el legado útil de una ofensiva. Por eso hay que mirar con atención la lógica de estos proyectos. En general no buscan revertir, pongamos, la reforma laboral, buscan hacerla viable. No buscan recomponer salario, buscan administrar el ajuste para que no se rompa todo. No buscan afectar al poder económico, buscan garantizar gobernabilidad con un discurso menos incendiario. Insisto, no sé si lo van a lograr, pero es lo que están pensando. Esa discusión de estrategias existe y es real. Y no conviene subestimarla. El bloque dominante suele ser pragmático. Si Milei deja de servir, intentará reemplazarlo por otra cosa, sin ningún problema. El punto es que esa otra cosa puede ser perfectamente la continuidad por otros medios. Ahora bien, frente a esa estrategia por arriba, hay otra estrategia, la que se apoya, bueno, en quienes pelean todos los días, en quienes no quieren ni la continuidad de Milei, ni una administración prolija de su herencia. En quienes entienden que el problema no es solo el personaje, sino el programa. El país que se diseña a fuerza de reformas antiobreras, ataque a la organización colectiva y subordinación a los vaivenes del capital financiero y a las guerras imperialistas, como la que estamos asistiendo ahora. Ahí están, por ejemplo, los universitarios, que van hacia un paro fuerte, los sectores que enfrentan el vaciamiento, los trabajadores que resisten despidos y cierres, una franja social que empieza a sacar conclusiones. El régimen de la democracia de la derrota permanente tiene como resultado que cada crisis deja un piso más bajo de derechos y de expectativas. Si la política se reduce a elegir entre Milei y su post moderado, el laberinto se resuelve por arriba, con recambios de élite que dejan intacta la estructura. La alternativa real, la única para romper este ciclo vicioso, es la que se empuja por abajo, la de quienes tienen interés material y vital en cambiar de raíz el país y no en maquillarlo. Porque al final, lo que Milei mostró
en esta inauguración de sesiones es lo que el gobierno está haciendo en esta etapa. Más guerra cultural para tapar resultados que no existen. Más agitación para cubrir o encubrir fragilidad. Más épica verbal para sostener una arquitectura económica que cruje. Y mientras arriba ensayan el recambio, abajo se juega lo decisivo. Si la bronca se traduce en organización, si la resistencia se resuelve en programa, si el rechazo a Milei se convierte en rechazo justamente a todo el andamiaje que lo hizo posible.